Desde ahí está bien, doctor. Ah, sí, desde ahí está bien. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a ir también a lo preciso. Epidemiología es mucha cosa, sigue. Ah, no, atrás, vuelvo atrás, me acordé de algo. Acá hay algo que sí pregunto, por ejemplo, es que dentro de lo que es de tumor testicular, existen dos grandes grupos, los que son los tumores seminomas y los no seminomas. Esos son los dos grandes grupos, ya que engloban a todos los tipos de tumores testiculares. Ahora, ¿qué es lo que me siempre pregunto? Por ejemplo, los tumores no seminomas, ojo, tienen la incidencia máxima es en la tercera década de vida. En cambio, los seminomas, ojo, los seminomas, ¿ah? Su incidencia máxima es en la cuarta década de vida, ¿ya? Siguiente. Entonces, los factores de riesgo, el factor más, el factor identificado más importante viene a ser la criptorquidia, sobre todo la abdominal. La abdominal tiene mayor factor de riesgo que la inguinal, 4 a 5 veces más, sobre todo para el seminoma. Hipospadias también es un factor de riesgo. La disminución de la espermatogénesis también. Antecedentes familiares de tumores testiculares entre familiares de primer grado. Presencia de un tumor testicular contralateral también. La orquitis viral por sarampión y la exposición de la madre a dietilvestrol también son factores de riesgos identificados, ¿no? Siguiente. Muy bien, siguiente. Allá. Acá sigue lo que les puedo preguntar viene a ser lo que es la clasificación T. En lo que es cáncer, ustedes saben que el TNM significa pues tamaño del tumor, N de ganglios, y la M es pues de metástasis, ¿no? En este caso, para no complicarnos tanto, la T, lo que significa el T, sí les voy a preguntar. Por ejemplo, el T1 involucra un tumor limitado al testículo o epidídimo, en la cual no hay invasión vascular, ¿no? Y el tumor puede invadir la túnica albuginea, pero no la túnica vaginal. En cambio, en el T2 es un tumor que involucra el testículo y epidídimo, pero ahí el tumor puede extenderse a la túnica albuginea, pero también puede involucrar a la túnica vaginal. En el T3, el tumor es el tumor se ha extendido hasta el escroto. Siguiente. Por ejemplo, en T1, como le decía, un tumor testicular limitado al testículo, en la cual no existe invasión linfovascular ni tampoco compromete la túnica vaginal. Siguiente. En T2, puede existir invasión linfovascular, pero sigue siendo limitado al testículo, al epidídimo. Siguiente. Eh, Sigue siendo el T2. Bueno, ahí lo que pueden. A ver, ahora un favorcito por atrás. Lo que quería remarcar era que en el T2 se puede comprometer la túnica vaginal. La brujinia lo compromete, pero la vaginal también. ¿Ya? Siguiente. El T3 es cuando invade el cordón espermático y el T4, como está en esa imagen, cuando invade el escroto. Siguiente. La clasificación ganglionar no es habitualmente que pregunte. Está una diapositiva referencial nada más. Siguiente. Sigue mencionando pues la clasificación N y M. Sigue. No les pregunto eso porque es demasiado, ¿no? Yo creo que con el T es suficiente como para que puedan identificar. La clínica, esto es lo más importante. Eh, es un tumor que no duele, ¿no? Generalmente es una masa que no causa dolor, solamente lo percibes como que crece. Sin embargo, como en medicina nada es absoluta,
absoluto, entre un 30 a 40% puede existir un dolor sordo, y un 20% pueden tener un dolor considerable. Muchos de los pacientes con tumor testicular, como no es algo que les duela, ¿no? O los incomode demasiado, lo pueden dejar pasar con el tiempo. Entonces, cuando lo dejan pasar, el- existe un 10% de pacientes que pueden llegar a una situación de enfermedad avanzada. Y dentro de ellos podrían existir pues pacientes que tengan tos, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos, y sea por metástasis que haya sucedido. Alguna vez me pasó un paciente que llegó por hemoptisis, le hacen un estudio y le encuentran que tenía unas masas en los pulmones. Y el paciente, pues no había una causa aparente, ¿no? Y hasta que le revisan los testículos y tenía pues un tumor en el testículo que no le dolía y que ya lo tenía hace meses. ¿Qué pasó? Como no le dolía al joven, dejó pasarlo, lo dejó pasar y la enfermedad pues progresó y fue terminal, pues, ¿no? Entonces, en un 10% puede haber pacientes que tengan manifestaciones de metástasis. ¿Siguiendo? Siguiente. Aquí, algo muy importante para mí viene a ser los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque estos exámenes son exámenes que ustedes pueden pedirlo cuando estén ejerciendo pues, su práctica médica como internos, como serumistas o como médicos, bueno, de cualquier especialidad, ¿no? Lo pongo ahí con todo su tiempo de vida. El alfa fetoproteína vive de 5 a 7 días, su tiempo de vida media. La beta HCG de 2 a 3 días. La LDH es un examen, es un marcador tumoral inespecífico, pero que también lo usamos en urología. Eso está más relacionado con la carga tumoral, con el tamaño del tumor. Siguiente. Bueno, como dice ahí, por ejemplo, este es un algoritmo sacado de la NCCN, es una guía pues para el cáncer. Menciona ahí, si tienes una sospecha, ojo, dice, si hay sospecha de masa testicular, ¿qué le pides? Historia clínica, alfa fetoproteína, beta HCG, LDH y perfil bioquímico y una ecografía testicular. O sea, es bastante contundente, ¿no? Basta que tengas una sospecha de masa testicular, tienes que pedirle sus marcadores tumorales y su ecografía, ¿ya? Luego de eso, pues, después de confirmar que es una masa testicular que tiene marcadores tumorales positivos, ¿qué es lo que sigue? La orquiectomía inguinal, o sea, sacar ese testículo desde raíz. Por eso que la orquiectomía es a nivel inguinal. Así como fuese una cirugía de hernia, algo así parecido. Se hace una incisión a nivel inguinal y a nivel de la ingle, el testículo se extrae. No se extrae por el escroto, sino es a nivel inguinal. Por eso es que se llama orquiectomía inguinal radical, con la intención de extraer todo el testículo. Ahora, después que uno puede operar a un paciente por tumor testicular, se vuelve a evaluar los marcadores tumorales a los 7 días. ¿Por qué se hace eso? Porque se supone que si la enfermedad solo ha estado en el tumor, el hecho de realizarle la cirugía ya prácticamente pues elimina la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Eso se sabe a los 7 días. ¿Por qué? Porque a los 7 días de una cirugía se vuelve a repetir los marcadores tumorales con la intención de ver si esos marcadores se han negativizado o se han hecho cero, ¿no? O sea, o los niveles han vuelto a la normalidad. Porque si se diese el caso de que le vuelves a pedir los marcadores tumorales y te sale que todo es negativo, pues perfecto, probablemente la cirugía haya sido curativa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú le pides marcadores y vuelve a salir como que no ha bajado mucho? ¿Qué nos estaría dando a entender? Que tal vez la enfermedad ya haya progresado más de lo que parece, o sea, que ya haya metástasis, ¿ya? Siguiente. Acá, por ejemplo, puse esos dos cuadros para que vean que existe una cantidad de tumores testiculares, ¿ya? Una cantidad de tumores testiculares, subtipos, ¿no? Pero que al final se clasifican en dos grandes grupos, que viene a ser
los seminomas y los no seminomas. Siguiente. Así como le decían al final, se van a clasificar así. Seminomas que incluyen seminoma clásico y el seminoma espermatocítico. Y los no seminomas, como dice ahí, son todos los demás tumores. Siguiente. Este cuadro, por ejemplo, se puede entender. Hay algo que lo voy a mencionar. El seminoma puro, como está ahí, no eleva alfa-fetoproteína, para nada. Nunca eleva alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma, que es un subtipo de tumor testicular, eleva drásticamente la beta-HCG. No, tampoco eleva la alfa-fetoproteína, no es habitual que eleve eso. El carcinoma embrionario, si se dan cuenta ahí, puede elevar a ambos. El teratoma también puede elevar a ambos. Entonces, de este cuadro quiero que entiendan esto. El seminoma no altera alfa-fetoproteínas para nada. Con esta información, ustedes podrían ya, desde que le piden los marcadores tumorales, sospechar, ¿no? De qué tipo de tumor es. Imagínense que tenga un paciente que viene con masa testicular, ustedes le piden su marcador y su alfa-fetoproteína sale elevado. Estén por seguros que eso no es un seminoma. Eso probablemente corresponda a un no seminoma. Siguiente. Ahora, el tumor testicular, cuando hace metástasis al retroperitoneo, a los ganglios del retroperitoneo. ¿Por qué crees que sea eso, que sea así, Roger? ¿Roger? Sí, doctor, por continuidad, doctor. Por continuidad. Mm, ¿Te acercas? ¿Sabes por qué es? Porque el testículo a nivel embrionario, a nivel embriológico, está en el abdomen. Entonces, es como que el testículo desciende, ¿no? Cuando va desarrollándose el feto, desciende y el descenso es como que jalase sus propios cables, ¿no? Su propio drenaje linfático. Es por eso que todo tumor testicular disemina a retroperitoneo, ¿ya? Muy diferente al de la próstata, que la próstata disemina ganglios de la pelvis, ¿no? ¿Ya? Y por eso te preguntaba, ¿por qué crees que el testículo drena retroperitoneo? Siguiente. Ya, muy bien. Eh, Mira, esa imagen que yo pongo ahí es referencial. Es como para que vean que dentro de lo que es tumor testicular existen una cantidad de estadios, ¿ya? Que hacen que el tratamiento sea muy fino. Siguiente. Acá vamos a ser un poco precisos. Este cuadro menciona el tratamiento de los seminomas. Y como pueden ver ahí, dice seminoma puro o puro seminoma. Histología de puro seminoma y alfa-fetoproteína normal. ¿Qué quiere decir? Nuevamente repito, el seminoma no eleva alfa-fetoproteína, pero puede elevar beta-HCG. Pero alfa-fetoproteína no eleva para nada. Bueno, como todo paciente, pues le pides tomografía, tanto de abdomen, de pelvis, y ahí en el algoritmo menciona repetir beta-HCG, LDH y alfa-fetoproteína para estadiaje, dice, después de la orquiectomía. Ah, y como le decía, ¿no? Después que tú operas, tienes que volver a repetir los marcadores para ver si es que la enfermedad ha cedido o hay sospecha de que haya metástasis. Siguiente. Entonces, en el seminoma puro, ojo, miren, ¿qué dice ahí? De acuerdo al estadio, por lo general un estadio 1A, 1B, puede ir incluso a vigilancia, como menciona ahí, ¿no? Una vigilancia. O, como dice el siguiente, puede recibir quimioterapia. O puede recibir RT, que significa radioterapia. Entonces, los seminomas pueden recibir quimioterapia, pueden tal vez entrar a una etapa de vigilancia, pero también pueden recibir radioterapia. ¿Por qué? Porque los seminomas son radiosensibles.
¿Por qué lo repito esto? Siguiente. Porque los no seminomas no son radiosensibles. Por ejemplo, aquí es el grupo de los no seminomas y aquí menciona que puede elevar alfa-fetoproteína. Nuevamente se pide pues la tomografía, la cirugía. Siguiente. Y vayamos aquí. Un no seminoma, puedes vigilarlo, puedes hacerle cirugía de nervios del retroperitoneo o quimioterapia, pero si ustedes ven ahí, no menciona radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que el tumor de tipo no seminoma no es radiosensible. El seminoma sí. ¿Ya? Siguiente. Entonces, hasta ahí, para recapitular, factores de riesgo es algo que tienen que estudiar, pues o puedo preguntar. Eh, Clasificación T del cáncer de testículo, puedo preguntar. Los marcadores tumorales, también pregunto. Ahí está su tiempo de vida. Y también pregunto, pues, cuál es el manejo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pedir en un tumor testicular? Entonces, hasta ahí las cosas, no sé si hay una pregunta hasta ahí. Avanzar. Todo claro, doctor. Seguimos. Sí, doctor. Yes. Riñón y vejiga, vamos. Ya, doctor. Muy bien, sigue. En lo que es cáncer de vejiga, en cáncer de vejiga, siguiente, es uno de los cánceres, a mi opinión, de los más horribles, porque los pacientes que he visto en algún momento, deteriorarse, son totalmente. Es un poco triste por la situación, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, la incidencia no es tan alta, pero los casos, están yendo en aumento, sobre todo porque actualmente la población consume mucho tabaco, ¿no? Siguiente. A mi grupo le decía, pues, ¿no? Dentro de lo que es tumor, de vejiga, existen dos grupos, los tumores no músculo invasivo y los tumores músculo invasivo. Pero para poder llegar a esta definición, ustedes tienen que saber que que son células transicionales, tiene una lámina propia, que es un tejido conjuntivo, y tiene el músculo. O sea, prácticamente parece una estructura sencilla. Es por eso que los tumores, ojo, los tumores que abarcan el urotelio y tal vez la lámina propia, como dice en imagen, son tumores considerados como no músculo invasivo. Es la presentación más frecuente, ¿no? De la enfermedad, que sean no músculo invasivo. Sin embargo, basta que el músculo se comprometa, cambia la presentación es del 20% en todos los tipos de tumores. Cuando ya agarra el músculo o compromete el músculo, la enfermedad cambia rotundamente, ¿no? Entonces es una enfermedad que la conducta es más agresiva. Siguiente. Entonces, los factores de riesgo para cáncer de vejiga, el tabaco representa el 50%, es el factor de riesgo más importante, el tabaco, fumar. La radiación es un factor de riesgo, la ITU recurrente, la infección por es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. Bueno, y en esa tabla les muestro pues algunas profesiones que están relacionadas, ¿no? El trabajadores de tabaco, trabajadores del tinte, pinturas, enfermeras, incluso están aquí, trabajadores del caucho, camareros, aluminio, peluquería, fontaneros, ¿no? Trabajadores del metal, ¿no? He tenido la oportunidad de ver pacientes con cáncer de vejiga que venían de la Oroya.
de la metalúrgica que existía antes, ¿no? Pacientes con estas molestias. Siguiente. Es una hematuria indolora, eso es una hematuria que no duele casi en el 85% de pacientes. Por lo general, cuando un paciente me dice, doctor, he sangrado, y yo le pregunto, ¿y te ha dolido? No, no me ha dolido nada. Ya estoy teniendo una idea maliciosa, ¿no? Pensando, no vaya a ser algo más. Entonces, pero sin embargo, la disuria, la urgencia y la poliacuria se puede presentar en un 20%, ¿no? Siguiente. Los estudios de imágenes, la ecografía te puede dar pues te puede dar una imagen. Por ejemplo, ahí en la ecografía pueden ver una imagen nodular, ¿no? Irregular, que es hiperecogénico, o sea que tiene un tejido denso, ¿no? No es líquido. En la tomografía, también en la primera imagen es una fase excretoria. Podemos ver que la orina está en la vejiga. El tumor en esa fase excretoria pues no capta contraste, pero cuando usan la fase cortical tal vez capta contraste. Entonces, toda masa que capte contraste se considera como un tumor, pues, ¿no? Algo que tiene características malignas. Siguiente. La citología o el estudio hace referencia al PAP en orina o a la citología de orina en 24 horas. No es un examen que pida bastante, la verdad les diré, lo he pedido hace un par de años. ¿Y por qué no lo pido, no? Porque su sensibilidad y especificidad es baja, es baja. Sin embargo, si el paciente tuviese un tumor o un cáncer de vejiga que es muy agresivo o altamente o de alto grado, pues sí, la citología me podría salir positivo, ¿no? ¿De qué positivo? Por lo general está más ligado a tumores más agresivos. Entonces, por eso es que la sensibilidad y especificidad no es tan alta. Siguiente. La cistoscopía es el examen ideal para poder ver estas lesiones en vejiga, ¿no? La mayoría de los tumores tiene aspecto papilar, arboriforme, como esta imagen, ¿no? Como que fuese un brócoli y que está pegado a la vejiga, ¿no? Puede tener un borde, que digo, una base sésil o una base pediculada. Siguiente. El estadiaje. Nuevamente les repito, aquí pregunto porque es demasiado, pero el T puedes preguntarle, ¿no? Por ejemplo, el TA significa pues un tumor, un cáncer papilar, no invasivo, ¿no? El T cis o el cis es el carcinoma in situ, es un tumor plano. El T1 es cuando invade el tejido conectivo o la lámina propia. Y el T2, ojo, el T2 es cuando ya compromete el músculo. El T2A cuando compromete pues el músculo superficial y el T2B cuando compromete el músculo profundo. El T3 es cuando hay invasión extravesical, ¿no? El tumor invade tejidos perivesicales. Por ejemplo, el T3A hay una invasión microscópica y el T3B es cuando hay una invasión ya macroscópica que es visible. El T4 es cuando invade, pues, la uretra, que el útero, la vagina o la pared pélvica. Entonces, hasta ahí el T es lo que suelo preguntar. Siguiente. El cáncer de vejiga, como les decía, se clasifica de acuerdo a los T1, TA, T. Cambia mucho cuando es T2, porque desde T2 ya se considera como músculo invasor. Siguiente. Y todo tumor de vejiga o cáncer de vejiga debe ir a una resección. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a saber si el tumor es superficial o el tumor es profundo. La única forma de saberlo es resecando el tumor, ¿no? Como se ve en imagen, ¿no? Es un tumor que está a punto de ser resecado, de ser eliminado, ¿no? Y con esa muestra pues se lleva a estudiar, ¿no? Y se ve si es que hay una invasión del músculo. Siguiente. Siguiente. Zapata. El tratamiento. El tratamiento va a depender en qué situación está, como les decía.
Imagínense que tienen un tumor no músculo invasivo, o sea, entre comillas superficial. Para poderle el tratamiento, existen normogramas que te dicen si es un tumor de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto. Si estás ante un tumor de bajo riesgo, se puede ofrecer una instalación de quimioterapia, ¿no? Intravesical inmediata después de la cirugía. Opción que les decía ya no es válida, ¿no? Si no se puede usar el BCG por un año. El BCG viene a ser una cepa llamada la de Calmette-Guerin, es una micobacteria que tiene la intención de causar respuesta inflamatoria en la vejiga con la intención de eliminar las células cancerígenas. En cambio, cuando existe un riesgo alto, el BCG no se ofrece por un año, se ofrece hasta por 3 años. Sin embargo, últimamente existe la tendencia de ofrecer cistectomía radical a pacientes con riesgo alto. ¿Por qué ofrecen esto? Porque pacientes con riesgo alto tienen una probabilidad elevada de que la enfermedad progrese, ¿no? A tal vez a ser músculo invasivo. Siguiente. Entonces, en algún momento me preguntaron, doctor, si le saca la vejiga, ¿por dónde orina? Pues orina por un orificio que puede ser creado por intestino o los mismos uréteres se puede abocar a ambos flancos con la intención de orinar, pero por el abdomen. Ese tipo de técnica se llama derivación urinaria. O sea, cistectomía radical más derivación urinaria. Siguiente. Bueno, ahí pueden ver una imagen. A ver, ¿puedes volver atrás? Mira, por ejemplo, los dos uréteres ya han sido abocados a un conducto de intestino con la intención de orinar por el flanco derecho. La vejiga, como pueden ver ahí, es una vejiga extraída, ¿no? Es una vejiga con el cáncer. Se hace la cistectomía. Siguiente. Entonces, hasta ahí, chicos, les decía que es muy importante los factores de riesgo, saber la clasificación T, saber cuándo es T2, o sea, cuándo ya es músculo invasivo, ¿no? Quimioterapia ni cirugía, ahí es perdón, es cistectomía radical, o sea, toda la vejiga tiene que salir, ¿ya? En lo que es cáncer de riñón, siguiente, vamos a ir a unas cosas puntuales, siguiente. El cáncer de riñón tiene factores de riesgos identificados, ¿no? Entre ellos está pues el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión son de factores de riesgos identificados, ¿no? Sin embargo, la bibliografía también menciona otros factores. Por ejemplo, la diabetes, el sexo masculino, antecedentes urbanos, el síndrome de von Hippel-Lindau, acetaminofén, consumo crónico de AINES, la hepatitis viral, bueno, entre otros, ¿no? Como que son factores de riesgo para cáncer de riñón. Siguiente. Los tipos de cáncer de riñón. Las células claras viene a ser la presentación más frecuente de cáncer de riñón, células claras. La que le siguen, la papilar tipo 1, tipo 2, el cromófobo, el medular renal, son también un tipo de tumor, ¿no? Renal. Siguiente. La presentación clínica. En- no sé si mi grupo de rotación se acuerda, eh, un tumor renal por lo general es asintomático y no son palpables, y más del 60% de los cánceres se detecta de forma incidental. ¿Qué quiere decir? Fue por un examen y de casualidad le encontraron. Ahora, si el paciente presenta dolor, hematuria y masa, pero ya en una etapa avanzada, ¿ya? Esta es una triada, la triada del cáncer de riñón, dolor, hematuria y masa, pero es una triada que significa que la enfermedad es demasiado tardía. Siguiente. La tomografía con contraste, ojo, la tomografía con contraste viene a ser el mejor examen para evaluar los tumores de riñones, como pueden ver ahí. Siguiente.
¿Puedes volver atrás un ratito? Muchos de los tumores, ¿no? Entonces, que han visto en las distintas especialidades. Sin embargo, en riñón, si la imagen tomográfica te muestra pues lesiones irregulares, o sea, te da todo el aspecto que sea un cáncer de riñón, este tipo de pacientes van a nefrectomía, o sea, no les da opción pues de hacer biopsia. ¿Por qué? Porque es evidente por la tomografía. Siguiente. Entonces, dentro de lo que es el riñón, el estadiaje es muy importante porque los tumores T1, que son menos de 7 centímetros y están limitados al riñón, pueden tener opción de hacerse nefrectomía parcial. O sea, nefrectomía parcial significa extraer solo la masa tumoral y el resto del riñón el resto del riñón pues conservarlo, ¿no? Y esto se opta pues en pacientes que tienen tumores menos de 4 centímetros por lo general. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que si tienen un tumor menos de 4 centímetros, es muy probable que tenga opción a nefrectomía parcial, ¿ya? Pero si el tumor sigue siendo más grande, tal vez la nefrectomía parcial no sea una opción, sino la nefrectomía radical. Siguiente. Por ejemplo, actualmente pues el hospital está siendo ya más resolutivo de lo que era hace un par de años, ¿no? Hace un par de años cuando yo daba la exposición, pues nosotros hacíamos nefrectomía radical, ¿no? Extraíamos todo el riñón. Actualmente, como la técnica ha mejorado, realizamos nefrectomía parcial. ¿En qué consiste en solo sacar pues un tumor, el tumor, ¿no? Y el resto del riñón conservarlo, como se ve en la imagen. Siguiente. Bueno, hasta ahí sería lo que es vejiga y riñón. Continuamos. Infecciones urinarias, ¿verdad, doctor? Sí, 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 por favor.
Bueno, con las infecciones urinarias, siguiente. Las infecciones urinarias es una pues, de las patologías más vistas en atención primaria, ¿no? Más del 30% de las visitas en atención primaria son procesos. Entonces, una infección urinaria se define como una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión urinaria, ¿no? Por bacterias, e incluso hasta hongos y virus pueden causar algún tipo de cistitis. Presencia de leucocitos en la orina, sobre todo más de 10 por campo. La bacteriuria es la presencia de bacterias en orina y puede deberse, ¿no? A una verdadera infección o solamente a una contaminación de la muestra. Pero es algo que yo bastante recalco, viene a ser las infecciones urinarias no complicadas. Las infecciones urinarias no complicadas, ojo, son características se caracterizan porque son agudas, esporádicas o puede ser recurrente, ¿no? Del tracto inferior. Son cistitis no complicadas o pielonefritis no complicadas, pero que está limitada a mujeres no embarazadas, sin antecedentes de anomalías anatómicas ni funcionales, ¿no? Y generalmente en este tipo de mujeres jóvenes se habla de ITU simple o una ITU no complicada. En cambio, una ITU complicada ya se define cuando involucra hombres, mujeres embarazadas, pacientes con anomalías anatómicas o funcionales de las vías urinarias, portadores de catéteres, enfermedades renales, enfermedades concomitantes, por ejemplo, la diabetes, ya lo hacen como una infección complicada. Las infecciones urinarias recurrentes, ya, no complicadas o complicadas, generalmente se define como que cuando te dan pues una frecuencia de al menos 3 al año o 2 en los últimos 6 meses, ¿ya? Las infecciones asociadas a catéter son aquellas que ocurren después de que un paciente haya usado un catéter al menos en las últimas 48 horas. Siguiente. La bacteriuria significativa, por ejemplo, en pacientes que tengan mayor de 10 a la 2 formadores de colonia, en mujer sintomática, pues una bacteriuria significativa, más de 10 a la 3 en un varón sintomático, de 10 a la 100 en pacientes asintomáticos en 2 muestras consecutivas o cualquier recuento en una punción suprapúbica. La bacteriuria sintomática es significativa cuando se obtienen 2 cultivos separados de al menos 24 horas del mismo patógeno. Siguiente. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden considerar como intrínsecos, ¿no? Propios del paciente, de la persona, o los factores extrínsecos de riesgo. Por ejemplo, los factores intrínsecos de riesgo vienen a ser aquellas que tienen aquellas para las mujeres, ¿no? ¿Por qué dice ahí configuración anatómica femenina? ¿Por qué? Porque la uretra femenina es corta, es entre 4 a 5 centímetros. Entonces, la anatomía, al ser tan corta, es muy susceptible a infecciones urinarias. La micción anormal, aquellos pacientes que tienen retención de orina, que se aguantan de orinar, pueden ser un factor de riesgo para infección urinaria. A la actividad sexual también son factores de riesgo, el embarazo, los métodos anticonceptivos, la diabetes, alteraciones orgánicas o funcionales, alcoholismo, malnutrición, la edad, la menopausia, las inmunodeficiencias, los trasplantados son factores intrínsecos de riesgo. Los factores extrínsecos están la hospitalización, la instrumentación, el uso de colectores, o sea, son situaciones extrínsecas que pueden llevar a infección urinaria. Siguiente. Los mecanismos de defensa del huésped. Existen muchos mecanismos, sobre todo pues que hay un funcionamiento normal de la vía urinaria, ¿no? Una micción normal. El pH ácido de la orina, la osmolaridad, la concentración elevada del uréter, los ácidos orgánicos son mecanismos de defensa.
La mucosa vesical posee pues una capacidad bactericida, ¿no? Factores antiadherencia y que secretan inmunoglobulinas, ¿no? Las proteínas de Trans-Horfals también son mecanismos de defensa. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, ustedes sabrán que las infecciones urinarias tienen un mecanismo ascendente, o sea, la diseminación es ascendente. No es linfática. Claro, hay casos que puede dar pues hematógeno linfático, pero el principal mecanismo de contaminación es ascendente. Siguiente. La ITU baja, la ITU alta. La ITU baja se caracteriza porque somete a la vejiga, a la y se denominan por cistitis, prostatitis, uretritis. La clínica es disuria, polaquiuria, urgencia y tenesmo hasta pujo. En cambio, la ITU alta es cuando se compromete el riñón y se caracteriza porque ahí puede haber fiebre, malestar general, dolor lumbar, náuseas y vómitos. Ojo, si te mencionan paciente con síntomas urinarios que tiene deterioro clínico y presenta dolor lumbar o escalofríos, eso ya no es una ITU baja, sino es una ITU alta, que tiene signos de complicación. Siguiente. Como les mencionaba, ¿no? Que es lo que incluye las ITUs complicadas, varones, inmunodeficiencias. Siguiente. Un examen de orina nos puede ayudar a, pues, a sospechar, ¿no? Sobre todo cuando hay nitritos en gram positivos, o los leucocitos, la esterasa leucocitaria está elevada. En análisis de orina puede haber bacterias más de 20 por campo, puede haber una piuria más de 5 a 10 por campo. Células epiteliales por lo general significa contaminación, ¿no? Sobre todo en mujeres que sufren de flujo vaginal. El cultivo, pues, diferencia, ¿no? Entre contaminación e infección y la sensibilidad antimicrobiana. Por lo general, cuando se identifica más de tres microorganismos, se entiende como contaminación. Ahora, la piuria, ojo, la piuria, que significa que en la orina encuentras más de 10 leucocitos por campo, no necesariamente significa infección. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales se puede presentar piuria estéril, uso de medicamentos antibióticos, tal vez flujos vaginales, nefrolitiasis, nefritis intersticial, tuberculosis, como en algún momento le mencioné a mi grupo, pacientes que tengan pues exámenes de orina patológicos, que no crezcan ningún microbio o que sean recurrentes, tengo que sospechar de TBC urinario. La cistitis intersticial también puede llevar a piuria, las infecciones por clamidia, ureaplasma o hasta un tumor de tracto urinario puede llevar a leucocituria. Siguiente. El manejo para una ITU no complicada, ¿no? Eh, Se puede usar pues fosfomicina y netrofuran con frecuencia. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que tiene poca susceptibilidad a hacer resistencia. Comparado con los demás, no hace tan rápido resistencia, ¿no? Si hay por ahí alergia, pues, o alérgica a los medicamentos, poder usar, pues, micacina, ciprofloxacina, ¿no? Dependiendo, pues, de tanto sospecha hay, qué tanta sospecha de resistencia bacteriana exista, ¿no? Son temas que se manejan ya con la práctica diaria. Siguiente. Los pacientes que usan sonda permanente, por ejemplo, son pacientes que que están 100% colonizados por bacterias y son pacientes muy susceptibles o potencialmente que desencadenan una ITU complicada. Entonces, todo paciente que curse con bacteriemia asintomática, ¿ya? Y use sonda es muy susceptible de desarrollar ITU complicada. Siguiente. La ITU recurrente también se define como la presencia de al menos 3 episodios en un año, 2 episodios en 6 meses. Se puede considerar como recidiva, recaída o reinfección. Siguiente. La de ITU recurrente en mujeres jóvenes y premenopáusicas, las relaciones sexuales.
el uso de espermicida, nueva pareja sexual, madre con antecedente de infección urinaria también, historia de hitos, o sea, son factores de riesgo en personas jóvenes. Los factores de riesgo en personas mayores o ancianas, historia de infección antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por deficiencia de estrógenos, cistocele, aumento del volumen de orina postmiccional, cateterismo de orina, o sea, todos los factores están relacionados. Este es algo que pregunta también el examen. Siguiente. Siguiente, eso te menciona cuándo enviar al urólogo. Siguiente. Siguiente, también son el algoritmo que... Siguiente. Entidades clínicas. Dentro de las entidades clínicas existen las bacteriurias asintomáticas, las pielonefritis, la pielonefritis antogranulomatosa, la pielonefritis hematosa y la cistitis aguda. Siguiente. La bacteriuria asintomática, pues es la presencia de un microbio, ¿no? Obviamente, como dice, asintomática que no cause, pues, síntomas. Pero, la bacteriuria asintomática no se trata siempre. Hay ciertas situaciones para recibir tratamiento, como por ejemplo aquí se menciona, previos a un procedimiento urológico, hay que dar tratamiento. Previos a una cirugía de columna, ¿no? O portadores de sonda permanente, vejiga neurogénica o incontinencia urinaria también. Embarazadas hay que tratar sí o sí. Infección por microorganismos uretolíticos, bueno, sí, también. Trasplantados en primer mes, también. Diabéticos no controlados, también. Siguiente. La pielonefritis aguda, ojo, la pielonefritis aguda, es la ínquima y la pelvis renal de inicio brusco. Puede progresar a una pielonefritis santogranulomatosa, absceso o incluso a una necrosis papilar. Obviamente que se da pues por una vía ascendente, porque hay un ascenso, hay una adhesión de los microorganismos. Lo más frecuente es la Escherichia coli, un 70-80%, y el escalofrío, el malestar general se puede dar porque cuando hay pielonefritis aguda, sobre todo los gérmenes gram negativos, pueden llevar pues a la liberación de lipopolisacáridos que origina una respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. La pielonefritis antogranulomatosa es una pielonefritis recidivante recurrente que sucede en un contexto de obstrucción crónica, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen cálculos, como esa imagen que pueden ver, todos esos cúmulos hiperdensos son cálculos que han provocado una reacción inflamatoria crónica. Entonces, en ese tipo de reacción inflamatoria crónica existe una destrucción masiva del riñón debido a un tejido granulomatoso que contiene macrófagos cargados de lípidos. Por eso es el nombre de llamarse santo granulomatosa. El tratamiento generalmente de este tipo de cosas es con antibióticos de amplio espectro e incluso van a nefrectomía. Siguiente. La pielonefritis enfisematosa, como su nombre lo menciona, hay una acumulación de gas porque algunas bacterias de gas y esta gas puede ser producto de la destrucción del parénquima renal. Es una patología con una mortalidad elevada, del 25%, y se incrementa cuando se asocia a plaquetopenia o fracaso renal o shock, y suele darse en mujeres con una edad media de 60 años. Y el factor de riesgo más importante es la diabetes mellitus. Esto puede ir desde un manejo con antibióticos, un drenaje percutáneo, hasta una nefrectomía, de acuerdo al estadio. Siguiente. Y los estadios son estos. Por ejemplo, un grado 1, una clase 1, es cuando hay sistema colector, gas solo en el sistema colector. El grado 2, cuando hay gas en el parénquima renal, sin extensión al espacio extrarrenal. El grado 3, cuando hay gas o absceso al espacio perinefrítico, ya definido bueno, el espacio perinefrítico está definido entre la cápsula renal y la fascia renal, que viene a ser la afgerota. El grado 3B es cuando se extiende gas o absceso al espacio pararrenal de la fascia renal, ¿no? Cuando ya empieza a sobrepasar la gerota. El grado 4 es cuando sucede en ambos riñones
o sucede un riñón, un solo riñón, ¿no? En pacientes monorrenos. Siguiente. El absceso renal, en esa imagen podemos ver ahí una colección con bordes que captan contrastes, encapsulado, ¿no? El absceso renal puede presentarse por fiebres, escalofríos y dolor abdominal. Siguiente. El absceso renal menos de 3 centímetros, por lo general con antibióticos se puede controlar. Entre 3 a 5 centímetros puede ser posibilidad de nefrectomía y más de 5 centímetros nefrectomía, más antibióticos. Siguiente. Es una respuesta aguda de la vejiga debido pues, a una invasión bacteriana, muy frecuente en la mujer. 50% de episodios han tenido al menos un episodio en su vida, 50% de las mujeres. Los factores de riesgo son pues, las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, antecedentes de infecciones en la infancia, hito recurrente, incluso infección en la madre es un factor de riesgo. La clínica es una disuria, poliacuria, urgencia, dolor hipogástrico y hematuria, en algunos casos hasta un 40%. Siguiente. Lo que es el hecho de una bacteriuria progresa a una infección urinaria como pielonefritis, es un factor de riesgo pues para partos prematuros, ¿no? Entonces puede llevar a peores complicaciones. Por eso toda bacteriuria en gestantes se tiene que tratar. Siguientes. Bueno, hasta ahí hemos tratado de avanzar los temas, ¿no? Para que ustedes puedan repasarlo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Ya no, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Sí, doctor. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Suerte en el examen. Perdón por la demora y los problemas técnicos. Aprovechen su día. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.